Queridos compañeros, de nuevo es un privilegio estar con ustedes. Comienzo agradeciendo al consejero Luis Gerardo de la Peña, a mi querido compañero Pacote, que me hicieron favor de invitar, y desde luego a nuestro querido presidente del Tribunal Superior de Justicia, y que es parte de las razones por las que me encuentro aquí platicando con ustedes de un tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo y tiene que ver con tres temas fundamentales, que es el procedimiento de ejecución, el embargo, los remates y las tercerías y las preferencias de crédito. Alrededor de esto es que voy a estar con ustedes las próximas horas. Espero que sea un tema que les interese. La verdad es que sí hay muchos cambios que tienen que ver con este procedimiento de ejecución y que puede ser que lleguen a afectar la eficacia de las resoluciones de materia laboral y su cumplimiento. Entonces, paso de inmediato a compartirles pantalla y les pongo una exposición, van a ser 3 exposiciones y desde luego algunos comentarios adicionales sobre el procedimiento de ejecución. Voy a comenzar con lo que es el embargo, este famosísimo embargo, el procedimiento de ejecución. Esto lo van a ver ustedes el viernes 31 de julio de 2020 y entramos de lleno a lo que es el embargo. Déjenme decirles que ¿cuáles son los temas que voy a abordar con ustedes? Son temas pues, relativamente obvios. Es la ejecución de sentencias, de laudos arbitrales, resoluciones de conflictos de naturaleza económica, convenios y en especial convenios celebrados en los centros de conciliación. Ya ven que en nuestro sistema jurídico actual tenemos 2 clases de centros, los centros locales, los centros estatales, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro federal, además de la parte conciliatoria, tiene la parte de registro sindical y registro de contratos colectivos y de reglamentos interiores de trabajo. ¿Qué se entiende por ejecución? Por ejecución es un conjunto de actos. Antes que nada hay que entender que es un conjunto de actos. Estos actos están dirigidos a asegurar la eficacia de la sentencia. Este tema de la eficacia de la sentencia tiene que ver con un derecho humano, que es el acceso efectivo a la justicia. Más adelante les voy a poner en pantalla una ejecutoria en la que vienen resumidas estas partes del acceso efectivo a la justicia y que nos va a servir para ponderar qué es lo que tenemos que hacer como juzgadores durante este proceso. Desde luego, no solamente las sentencias, sino que pueden ser de naturaleza jurídica o económica, o pueden ser convenios, o pueden ser laudos arbitrales. Cualquiera que sea la clase de laudo, que pueden ser declarativos, de condena, constitutivos, son susceptibles de ejecución. La finalidad en este sentido es que los procedimientos ejecutivos consiste en lograr el cumplimiento eficaz de la resolución jurisdiccional de carácter definitiva y firme o no suspendida. Ya ven que dentro del procedimiento laboral, cuando el patrón acude al juicio de amparo, puede solicitar la suspensión de los efectos del acto reclamado. Entonces, si no está suspendida, también puedo ejecutar. Existe una falsa creencia, especialmente con algunos presidentes en el Estado de México, y estoy hablando estrictamente del Estado de México, que cuando el actor es el que acude al amparo directo, no puede pedir la ejecución de lo que obtuvo, y eso es definitivamente un error. Al mismo tiempo que si él acude al amparo y pensando que la parte demandada, el patrón, el empleador, o no se fue al amparo o pidiendo la suspensión no la obtuvo o habiéndola obtenido no garantizó, el accionante puede pedir la ejecución parcial de ese laudo manifestando que no lo consiente, y esta solicitud de la ejecución e irse al amparo pues no son actos contradictorios, sino al contrario, pues tienen mucha lógica, ¿no? Se supone que el accionante acude por un mayor beneficio, y el hecho de que ya tenga una condena, pues esta puede ser ejecutada. Esto presenta algunas complicaciones, que es lo que no le gusta a algunos juzgadores,
y tiene que ver cuando, derivado de esta acción constitucional, ya sea del accionante, en el amparo del accionante del trabajador o del accionante del patrón, dentro de la concesión del amparo, no hay una concesión de fondos, sino una concesión que tiene que ver con una violación procesal y que ordena la reposición del procedimiento, en el que vamos a ver que pues ya parte del laudo fue ejecutada o una parte fue concedida y ejecutada, y esto va a quedar subyúdice a la solución de una violación procesal. Esto tampoco impide que se solicite la ejecución, digo, para que lo tengan ustedes en mente. ¿Cuándo vamos a pedir la ejecución? Cuando el obligado, demandado y condenado no quiere cumplir de manera voluntaria con el mismo. Fíjense que en este país les comentaba, mi queridísima compañera luego de exposiciones, Darlene Rojas, expresidenta de la Junta Local de la Ciudad de México, ha trabajado o hizo sus estudios de posgrado, y parte de su tesis de posgrado, de maestría, tiene que ver con la ejecución de los laudos. Y como una gran ejecutora del diagnóstico de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hizo un estudio o una estadística en la que demostró que solamente 1 de cada 4 laudos eran cumplidos. O sea, que vamos a decir que el común denominador del cumplimiento de los laudos es que no se cumplen. O sea, hagan de cuenta que el 75% de los laudos, esto en la estadística de una de las juntas locales, que a reserva de la federal es la que más asuntos tramita en su seno. Esto quiere decir que existe una cultura enorme de nosotros los mexicanos para no cumplir con las sentencias. Esto es exactamente lo contrario en el mundo anglosajón. Allá ven que las cosas sí suceden, que sí se cumplen. Luego les voy a platicar una anécdota en la que vi como aprendí como en un juicio de estos de divorcio, uno de los cónyuges trató de simular por ahí algunas operaciones para volverse insolvente, y no tiene idea la repasada que le dio el juez a él y a su mamá por esta simulación. Pero aquí hagan de cuenta que hay un grupo de abogados que profesionalmente se dedican a realizar simulaciones jurídicas para ubicar al deudor en una situación de insolvencia simulada o evadir las actuaciones de embargo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice nuestro artículo 939 de la Ley Federal del Trabajo? Que estas disposiciones que comienzan a partir de ese artículo rigen la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales, y dice que también son aplicables a laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante los centros de conciliación. Aquí, lógicamente, pues si se celebran los convenios ante el juez, pues también van a ser sujeto a ejecución, ¿no? Parece como que aquí se les borró el cassette en esa parte, ¿no? Dice que el mismo precepto, que cuando se trate de laudos arbitrales y convenios celebrados ante los centros de conciliación que no hayan sido cumplidos en los términos establecidos en los mismos, los trabajadores, y también porque puede ser un tema de cumplimiento para los patrones, por ejemplo, la desocupación de un inmueble, ¿no? Y en su caso los patrones acudirán al tribunal para solicitar su ejecución conforme a las disposiciones de ese capítulo, dándoles el mismo tratamiento que una sentencia. En pocas palabras, hablamos de una sentencia ejecutoriada ejecutable. Las reglas del procedimiento de ejecución de los laudos son aplicables a todas las resoluciones de los tribunales de trabajo. No solamente a, a- a- en este caso, a las sentencias, sino en su momento resultan aplicables a todas las resoluciones. Y esta parte de que digo laudos, pues debe decir de sentencias, es un error ahí que se me fue. El complemento de todo juicio es la ejecución ¿de qué? Pues de la sentencia, así tal cual. Es un acto importantísimo que debe subordinarse a reglas precisas. Vamos a ver que en esta materia sí existe una línea específica para obtener el cumplimiento de los laudos y para evitar que con dilaciones y subterfugios se llegue a ser ilusoria la cosa juzgada. En pocas palabras, dentro de la perspectiva del derecho humano del acceso efectivo a la justicia,
tenemos que pensar que este derecho humano de acceso a la justicia tiene varias partes y una de las partes trascendentes tiene que ver con este procedimiento de ejecución. Muy bien. Entonces dice, derecho de acceso a la justicia, sus etapas. Si se fijan, esto es mucho posterior o unos años después de la reforma constitucional a los derechos humanos. Y dice esta tesis de los artículos 14, 17, 20, apartados B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia. Es un derecho humano, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Y entonces nos remite esta tesis a una jurisprudencia que es la 42 del 2007, que dice garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus alcances. Esta es, vamos a decir que la sala, es curioso porque esto debería estar aplicado desde luego en materia jurisdiccional, laboral y administrativa, y sin embargo, de donde proviene esta primera sala que siempre la consideramos como de avanzada en este tema de derechos humanos. Dice, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, que es gran parte de la ratio legis de la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral, al plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, fíjense qué importante, se ejecute esa decisión. De ahí que este derecho comprende 3 etapas a las que corresponden 3 derechos. Una etapa previa al juicio a la que corresponde el acceso a la jurisdicción, ¿sí? El derecho a instar, de parte del derecho de acción, que parte del derecho de acción como una especie del derecho de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. En pocas palabras, el derecho a instar y el derecho a obtener una resolución. Es una carga procesal. Si yo no insto, pues no hay obligación de los tribunales de dictar sentencias. Luego, una tutela judicial que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías esenciales del procedimiento, las garantías del debido proceso. La parte que tiene que ver con nuestra exposición es esta parte. Y dice una parte posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Pues aquí está el número de amparo, es el 352 del 2012, la jurisprudencia citada es la 42 de 2007, y no solamente existen estos criterios, hay muchísimos criterios. Si ustedes ponen acceso y efectivo y justicia en su búsqueda de textos jurisprudenciales, se van a dar cuenta que está lleno, está plagado de descripciones de esto. La parte trascendente de esta plática es efectivamente lograr esta justicia real, efectiva. De nada sirve que tengamos sentencias en materia de trabajo que no puedan ser ejecutadas, que ha sido el común denominador de las juntas de conciliación y arbitraje, de acuerdo a este estudio tan interesante que nos comentó la expresidenta de la Junta Local de la Ciudad de México. Dice, les digo que el complemento de todo juicio es la ejecución de la sentencia. Acto importantísimo que debe subordinarse a estas reglas prácticas para evitar dilaciones y subterfugios. Vamos a ver que este procedimiento de ejecución está lleno de actividades simuladoras para evitar el cumplimiento de los laudos. Y les decía que tenemos algunos colegas que profesionalmente se dedican a evitar este cumplimiento.
y que en muchas ocasiones, tratándose de las Cortes de Conciliación y Arbitraje, que ciertamente no tenían autonomía y que podían sus titulares ser reprendidos por los factores reales de poder por la ejecución de sus laudos, de repente pues no había mucha eficacia, ya que las decisiones jurisdiccionales serían inútiles si su cumplimiento quedara a la voluntad de aquel en contrariedad de quien se dicta. ¿Qué sucede en la práctica cuando no se cumple con el acceso efectivo a la justicia? Nos encontramos con que las personas tienden a hacerse justicia por mano propia y regresamos a momentos primitivos muy peligrosos. Esto lo vemos en el tema de seguridad de nuestro país y precisamente la protección de nuestra vida y nuestra seguridad, donde de repente hay un ambiente muy peligroso en el que aparentemente quienes deberían estar sujetos a un proceso o detenidos, pues, salen con mucha facilidad, ¿no? O simplemente no son sancionados y terminan inclusive el Estado devolviéndole sus bienes, ¿no? A pesar de que originalmente hayan sido obtenidos mediante actos de corrupción. Entonces, de aquí es donde nace la posibilidad de cumplir con la condena a pesar de la oposición de quien la ha sufrido. El procedimiento de ejecución es de naturaleza jurisdiccional en materia de trabajo. Ya sabemos que hay otras materias en las que el procedimiento de ejecución es eminentemente administrativo, en materia de seguridad social, en materia de sanciones administrativas, pues pueden llegar a un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero también pueden ser de naturaleza administrativa el procedimiento de ejecución, ¿no? Todos cuando revisamos el procedimiento administrativo de ejecución, nos damos cuenta que no siempre es un tribunal el que ejecuta, ¿sí? En este caso, en materia laboral, sí. En materia jurisdiccional laboral, sí. Aunque vamos a ver que algunas sanciones que provienen del derecho administrativo del trabajo son ejecutadas por otras autoridades, aquí no. Esto es importantísimo. Fíjense que cuando la primera vez que abordé este tema hace muchos años, que me pidieron que los pusiera, entendí que las resoluciones per se, los laudos, el laudo arbitral, los convenios, los que están en las resoluciones o laudos dictados en los conflictos de naturaleza económica o jurídica, no traen aparejada ejecución. Se requiere un título ejecutivo laboral. Esto se lo leí ni nada más ni nada menos en la primera edición de su Derecho Procesal del Trabajo del profesor Alberto Trueba Urbina. Y tiene toda la razón. En la doctrina procesal define a los títulos ejecutivos como aquellos documentos en que consta el derecho que ha de hacerse efectivo para la ejecución y cuya cualidad ejecutiva es declarada por la ley. O sea, el título ejecutivo es un presupuesto, es una condición general de cualquier ejecución. Por lo tanto, de la ejecución forzosa, ¿sí? Nula execución sine título, dice este aforismo en latín. Todo título ejecutivo tiene un doble aspecto, el sustancial y el formal. El título en sentido sustancial es el acto jurídico del que resulta la voluntad concreta de la ley. Y en el sentido formal es el documento en el que el acto está contenido. Vamos a ver que en materia de trabajo tenemos estos dos hipótesis. ¿Qué dice nuestro artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo? Que transcurrido el término señalado en el artículo 945, el juez, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. Déjenme decirles de manera histórica que este artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, durante muchos años, antes de la reforma del 2012, y le estoy hablando de 1980 a 2012, tenía un plazo bastante breve para el cumplimiento de las resoluciones en materia de trabajo en esa época de los laudos. ¿Sí? Bueno, y actualmente, ¿no? Por todos ese casi millón de juicios que no se han resuelto y que se siguen tramitando hasta su solución ante los Cortes de Conciliación y Arbitraje. Pero estamos hablando hoy en día o estamos abordando el procedimiento actual. Y este artículo 950 establecía un plazo de 72 horas para el cumplimiento del laudo. Y si nosotros analizáramos el juicio de amparo directo y desde luego el incidente de suspensión, veíamos que el plazo para la interposición del juicio de amparo era precisamente
de, 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 de 72 horas. Hoy, y desde la reforma procesal del 2005, este plazo fue empatado a los 15 días siguientes en que surtiera efectos la notificación del laudo. Lo que les quiero decir es que antes, desde 1980 hasta 2012, y esto es como un antecedente histórico, entre la interposición de la demanda de amparo que se podía interponer hasta el día 15, podía uno ir a ejecutar. De tal forma que el demandado tenía que estar alerta y promover dentro de las 72 horas su demanda de amparo directo, aunque después la ampliara dentro del término de 15 días, y solicitar la suspensión del acto reclamado, so pena de que pudiera ir a ejecutarse el laudo. Esto originó jurisprudencia en el sentido de que no tenía que esperarse estos 15 días y que podía irse a ejecutar. En la práctica esto rara vez sucedía porque entre la solicitud de que se dictara el auto de requerimiento de embargo, hacer la cita con el actuario e ir a embargar, había una serie de trabas de facto por parte de los juzgadores en materia de trabajo que se traducían en que transcurrían estos 15 días para que el demandado pudiera promover en tiempo su demanda de amparo sin tener que hacerlo con anterioridad y después ampliarla. La verdad es que había una gran ignorancia de muchos asesores de la parte demandada en el sentido de que pues sí había una solución y que no ponían al patrón demandado y condenado en estado de indefensión, simplemente había que interponer la demanda de amparo cuanto antes dentro del plazo de las 72 horas o apenas agotado para obtener el beneficio de la suspensión. De alguna forma, la praxis, especialmente cuando se trataban de organismos públicos descentralizados del gobierno federal, es que pues no se dictara. Y ningún juicio de amparo, se tramitaba con la agilidad necesaria como para lograr que la Junta y en su momento el presidente ejecutor dictar esta medida en ese lapso. Así que se volvió un tema así como que cuesta arriba para el que tratara de ejecutar si no había la disposición. Y ya sabemos que gran parte de esta no ejecución tenía que ver con este temor a sufrir las represalias tanto de los órganos del Estado cuando se trataba de empresas de participación estatal y organismos descentralizados, como de estos ricos, poderosos, dueños de las empresas que podían lastimar la estabilidad laboral de estos juzgadores, que hoy en día, gracias a Dios, pues, a través de este nuevo procedimiento, no existe. Regresamos a una autonomía jurisdiccional deseada. La doctrina procesal dice que quien obtuvo sentencia favorable requiere no solamente de una simple notificación, sino de actos para asegurar su eficacia práctica. O sea, si yo voy y notifico un laudo condenatorio a un condenado y demandado en materia laboral, no por ese hecho ya lo puedo ejecutar. Necesito esta serie de actos para asegurar, necesito este auto de requerimiento de embargo, también conocido como auto de ejecución. La confirmación de esto, en el sentido de que la falta de ejercicio de tal solicitud produce la prescripción para ejecutar las resoluciones de un tribunal transcurrido el plazo de 2 años, como lo establece el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que, por otro lado, una vez que se da esta prescripción, aunque posteriormente se actúe, no anula la prescripción. Sin embargo, los órganos de ejecución, en este caso el juez, y en su momento, en el pasado, las juntas de conciliación y sus presidentes, no estaban facultados o no están facultados para decretar de oficio la procedencia de la prescripción. Se requiere que sea puesta esta defensa en el procedimiento de ejecución por la parte a la que le beneficie. ¿Sí? Luego, parte de los antecedentes de estos criterios son estas test de jurisprudencia que, como el otro día escuchaba al profesor Coello Cetina, nuestro secretario general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las jurisprudencias no desaparecen nada más por la transformación de la ley. Y en estos términos, aunque hayan cambiado algunas disposiciones,
Pues yo creo que estas tesis se encuentran vigentes. En lugar de laudos, podría decir eh, sentencias, prescripción de la acción de ejecución, y dice esta tesis que es indispensable, es necesario solicitar antes de que transcurra el término fatal auto de ejecución, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario. Déjenme decirles que cuando yo acudo como accionante que obtuvo una condena parcial y que estoy reclamando otra parte para la cual de la cual fui absuelto, acudo al amparo, procede la prescripción respecto de las prestaciones que no fueran parte de esa reclamación de amparo. En pocas palabras, una reiteración de que yo puedo pedir la ejecución parcial del laudo por lo que condenó es la existencia de este concepto de prescripción. Dice esta tesis con número de registro 188.836, embargo en materia laboral, así como lo diría Yoda y criticaba el ministro Cosío, el actor, el accionante, está en aptitud de solicitar su ampliación en cualquier tiempo, siempre y cuando no prescriba la acción para solicitar la ejecución del laudo, que ya vimos que no se dicta de oficio. Dice esta tesis que, tratándose del incidente de liquidación, la indebida orden de apertura de él, si se cuenta con los elementos necesarios para establecer una obligación en efectivo. En pocas palabras, no se debe de ordenar la apertura del incidente de liquidación cuando se tienen los ingredientes. Es muy común, nosotros los que litigamos, que estamos en el sistema de litigio de la representación de trabajadores, es curioso porque cuando hay una orden de apertura de un incidente de liquidación, le evadimos temporalmente dentro de los 2 años y tratamos de ejecutar las partes que ya fueron condenados. Es algo perfectamente correcto. En algunas juntas de conciliación y arbitraje, especialmente donde se litigan asuntos en el que organismos públicos descentralizados federales son parte, las juntas y sus presidentes son enfáticos en ordenar a abrir este incidente y entorpecer la ejecución de lo ya condenado. En ese caso, lo que procede es ejecución para indirecto para lograr, de acuerdo a estos criterios, la ejecución. ¿Quiénes intervienen en el procedimiento de ejecución? Tradicionalmente eran la Junta de Conciliación y Arbitraje, a través de su presidente, que decía la ley que era el órgano que se dedicaría. Hagan de cuenta que la actividad de las juntas llegaba hasta el dictado del laudo y a partir de ese momento el encargado del procedimiento de ejecución, porque ya no se requerían aparentemente resoluciones de tipo tripartita, era el presidente ejecutor, el presidente de la Junta Especial. Hoy en día, también el actuario, ¿verdad? Hoy en día tenemos como órganos ejecutores al juez que conoció el conflicto y lo resolvió, pero también puede haber un juez exhortado, un juez que auxilia a otro juez en la ejecución. Desde luego que también el actuario. Y punto interesantísimo es que durante muchos años existió un recurso, yo creo que mal estructurado y que servía como un instrumento para evadir el cumplimiento de los laudos, que era la revisión de los actos del ejecutor. Que inclusive hoy en día en algunas instancias, por ejemplo la burocrática estadual en el Estado de México, hay jurisprudencia que este recurso, al no estar previsto en su ley específica, era improcedente. Y sin embargo, vemos que de una manera, estas maneras que sucedían en las juntas dependientes del Ejecutivo y temerosas de ejecutar, hoy en día dan entrada a una serie de incidentes, pues vamos a decir, innominados dentro del procedimiento de ejecución, precisamente para entorpecer las ejecuciones en contra de esa entidad federativa en el Estado de México y los ayuntamientos, ¿no? También tenemos que pensar que dentro de la ejecución pueden darse modalidades en su cumplimiento. ¿Sí? El artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo da una oportunidad a las partes. Dice que las partes pueden convenir en las modalidades del cumplimiento del laudo. No pueden renunciar el trabajador o la renuncia que hiciere sería nula. Lo que sí puede establecer es cómo se va a cumplir. Hay ocasiones en que los demandados carecen de la liquidez suficiente para cumplir en un solo momento con las resoluciones y se puede establecer cuáles son las formas a través de parcialidades de cómo se puede cumplir. Ustedes saben que durante muchos años se utilizó la fórmula, yo le digo simuladora,
de decir en esta modalidad de cumplimiento del laudo de las partes que la parte accionante, que la parte actora, había recibido diversas cantidades y que únicamente restaba un tanto para cumplir la totalidad del laudo y que en ese momento se exhibía. Y que de una manera, pues vamos a decir, ilícita y permisiva de renuncia a derechos, se aprobaba. Esto fue una transacción sui generis que partió de la simulación a través de la cual se dan y se siguen dando terminados muchos laudos ante las juntas de conciliación y arbitraje. Este precepto sigue vigente para ustedes los jueces. Hay que distinguir muy bien lo que son las modalidades del cumplimiento de la renuncia de derechos. Esto es muy interesante porque a partir de las nuevas disposiciones aprobadas el 1 de mayo de 2019, permite que si el juez advierte que existe riesgo de no ejecutar la sentencia o el patrón realiza actos tendientes al incumplimiento de la misma, el juez puede tomar las medidas necesarias a efecto de lograr el cumplimiento eficaz de la sentencia. En pocas palabras, estas nuevas disposiciones de nuestra Ley Federal del Trabajo dan herramientas al juzgador para que no lo burlen este grupo de expertos, de abogados que se dedican a darle la vuelta a las resoluciones en materia de trabajo. Para ello, fíjense, podrá decretar el embargo de cuentas bancarias. Díganme qué empresa, qué empresario formal no tiene una cuenta bancaria para pagar su nómina, para pagar impuestos, para recibir el pago electrónico de sus facturas. Todos estos empresarios que cuando son demandados y condenados, pues tienen cuentas. Y entonces puede decretar el embargo de cuentas bancarias. Créanme que en nuestra Ley Federal del Trabajo vetusta, que por cierto mantiene esas disposiciones vetustas, nunca se había hablado del embargo de cuentas bancarias. Fueron los litigantes, los juzgadores en materia civil y mercantil, los que desarrollaron toda una teoría sobre cómo se podían embargar estas cuentas bancarias y bienes inmuebles. Y especialmente respecto a las cuentas bancarias, donde se podía pedir información sin violar ningún secreto a la Comisión Nacional Bancaria o cualquier otra autoridad que tuviera en su conocimiento, como el SAT, información financiera de los demandados y condenados. Y debiendo girar los oficios respectivos a las instituciones competentes. Nosotros los que nos dedicamos a esto, ya sabemos que hay algunas entidades jurisdiccionales que ya tienen celebrados convenios para aplicar este sistema de cumplimiento de resoluciones, que se llama CIARA, y que hoy en día funciona en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje recientemente, y ya hace muchos años en la Junta Local de la Ciudad de México, y que permite a los juzgadores desde su escritorio a través de un enlace de tipo digital y un programa que es instalado con el consentimiento y convenio de la Comisión Nacional Bancaria para hacer estas afectaciones. Les platicaba que alguna vez tuve el privilegio de que me invitaran como un testigo experto en un procedimiento de naturaleza civil familiar y me tocó ver algunas cosas particulares del procedimiento jurisdiccional en Estados Unidos en la práctica. Y me tocó conocer a una pareja que había tenido que entrar a concurso. Hablo de dos, la señora y el señor, ¿sí? Habían tenido que entrar a concurso porque no habían podido pagar la totalidad de los honorarios generados por la tramitación de su juicio de divorcio. Y una de las cosas que aprendieron es que más valía un buen arreglo que un mal arreglo que un buen pleito. Sobre todo porque allá pues, no son gratuitos los procedimientos. Y son el costo de la fuerza de trabajo de los asesores abogados es elevadísimo. Entonces, pero la parte interesante es que me comentaban dentro de esta plática que aprendí que en este procedimiento el demandado, el caballero, había tratado de evadir su responsabilidad patrimonial transfiriendo ciertos fondos de sus cuentas a la de su madre y también tratando de trasladar la propiedad para lograr este estado de insolvencia. ¡Qué sorpresa! El juez, que conoció la causa desde su escritorio, le embargó, así, desde su escritorio, le embargó sus propiedades, las de la mamá,
y las cuentas de él y de la mamá, precisamente presumiendo que se trataba de actos simulatorios y abriendo la posibilidad de que se defendieran, pero no había posibilidad de evadir la justicia. Para esto estamos todavía muy lejos. Ahorita, en estos términos, el CIARA solamente procede en el procedimiento específico de ejecución, no como una medida cautelar. Pero fíjense, aquí sí les digo que de alguna forma, el juez puede realizar actos tendientes o tomar medidas para lograr el cumplimiento de la eficaz de sentencia. ¿Y qué puede hacer? Embargo, vamos a ver más adelante que a los jueces que pertenecen al Poder Judicial se les desarmó. Vamos a ver por qué. ¿Sí? También, fíjense, uno de los temas interesantes que hoy en día pues, lo tiene que hacer el accionante que obtuvo un laudo definitivo en el que se estableció que sí había una relación de trabajo o que no se estaban cumpliendo con las obligaciones de seguridad social, pues el accionante es el que debe de acudir de manera directa al Instituto Mexicano del Seguro Social o ante el Infonavit a denunciar esta circunstancia y a solicitar que se cubran estas cuotas. Ya sé que existen algunos lados que condenan a esto y que básicamente son comunicables a estas autoridades, pero vamos a decir que desde un inicio el juez puede dar vista a las instituciones de seguridad social a efecto de que se dé cumplimiento a las resoluciones en lo que respecta al pago de cotizaciones y aportaciones que se contengan en la sentencia. En pocas palabras, en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedía antes con las juntas, los jueces son coadyuvantes para el cumplimiento de estas obligaciones tan importantes que parecen que no, pero que generan el derecho a una pensión de viudez, una pensión de orfandad, al número de semanas apropiadas para una jubilación y muchísimas otras consecuencias legales. A ver, para hablar del procedimiento de ejecución, hay que entender un poquito sobre cuál puede ser el tipo de sentencia que se dicte. No todas las sentencias son sentencias que tienen una condena en un numerario, ¿sí? Hay diferentes tipos de sentencias. Desde luego, la que más atrae nuestra atención en el procedimiento de ejecución son las sentencias que condenan al pago de una cantidad. Pero también existen sentencias que condenan a hacer algo. Acuérdense que en términos generales, en la teoría general de las obligaciones, las conductas a las que un sujeto que se llama deudor puede estar constreñido a realizar por el acreedor es dar, hacer o no hacer. Decía por ahí un profesor argentino que tuvimos en la FES Acatlán, antes en Acatlán, que es Telboin, que había sido rector de una gran universidad argentina, nos decía que adicionalmente a las obligaciones de no hacer había unas que tenían un sentido positivo que se llamaba tolerar. Yo creo que estaba pensando en la suegra o algo así, pero todavía hace esta distinción. Hay algunos teóricos de la teoría general de las obligaciones que dicen que no existen obligaciones de dar, que nada más son de hacer y de no hacer. Son teorías modernas, pero finalmente hay que pensar que hay sentencias que condenan a hacer algo. Es curioso, les voy a platicar en este momento, al no sometimiento al arbitraje, que tiene que ver muchas veces con la ejecución. ¿Saben que esto ha cambiado? ¿Sí? Dice nuestra jurisprudencia que la negativa a acatarlos puede plantearse antes, durante el procedimiento e inclusive ya dictada la sentencia. ¿Sí? En pocas palabras, al contestar la demanda, la Junta debe pronunciarse al respecto, dice la jurisprudencia, porque esto no había una disposición legal. Inclusive fijar el monto de las prestaciones si tienen los elementos para ello. Esta tesis aislada dice que la negativa a acatarlos, que es la parte final del no sometimiento al arbitraje, la negativa a acatarlos precluye en perjuicio del patrón si esta negativa formó parte de la litis laboral y quedó firme en la reclamación en su caso de reinstalación. Es una tesis aislada, pero que está perfectamente confirmada por otras jurisprudencias. Dice que esta tesis, que la reinstalación del patrón de negarse a acatar la condena, no precluye, por otro lado, si la autoridad omitió decidir lo conducente en el laudo, en tanto puede hacerse valer hasta su ejecución. Es una contradicción de tesis. También existen laudos de condena de no hacer. Más adelante les voy a platicar qué es lo que plantea la ley actual en el tema, que por cierto, existe la discusión de si ya está vigente o no. Porque la Ley Federal del Trabajo, en términos generales, la reforma del 2019 dijo que entraba en vigencia al día siguiente y, sin embargo,
cuando se trata de actuaciones en las que deben intervenir en materia procesal las nuevas autoridades, puede cuestionarse si está o no vigente. Si se trata de un derecho sustantivo o un derecho procesal. Si es sustantivo y está vigente, si es procesal o estrictamente procesal, pues aún requiere de la apertura de los centros de conciliación y de los tribunales en materia de trabajo, estos que ustedes van a integrar. Entonces, también hay laudos de condena para no hacer, y a lo mejor están orientados para los temas de no discriminación y otro tipo, o a lo mejor el respeto de algunos derechos de preferencia. Hoy en día, la insumisión se tornó como un acto para procesal. Entiendo que ustedes ya recibieron o van a recibir una plática sobre el procedimiento para procesal, pero es curioso porque ahora el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo permite que el patrón acuda al tribunal vía para procesal, fíjese, al tribunal. Al decir tribunal, excluye a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, es muy discutible. En la vía procesal contemplada en el artículo 982 de esta ley, para depositar la indemnización a que se refiere el artículo 50 de esta ley. O sea, en pocas palabras, si el patrón asume que un trabajador se encuentra dentro de las hipótesis del artículo 49 y tiene elementos para considerarlo, puede a través de la vía para procesal ejercer este derecho. Antes esto no era posible, solamente lo podía hacer vía excepción y que desde luego generaba salarios vencidos hasta que se dictara la resolución interlocutoria que declaraba procedente la insumisión al arbitraje por parte del patrón. Y esto podía tardar años. Nosotros nos tocó litigar un asunto de un trabajador que tenía nada más y nada menos un sueldo de 3.542.000 pesos mensuales, ¿sí? Y que su juicio duró 7 años, imagínense el pasivo. Desde luego encontró una transnacional, hubiera sido un pequeño patrón o un micro patrón, pues esto sería, bueno, hasta un patrón mediano sería algo imposible o increíble o inverosímil, sin embargo en la práctica sucedió. Dice hoy en día que para tal efecto aportará al tribunal, no dice juez, fíjense el tema del léxico, ¿no? La información relacionada con el nombre y domicilio del trabajador para que se le notifique dicho para procesar, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que en el caso se actualicen algunas de las hipótesis contempladas en el artículo 49, ya saben, las 5 causas, ¿no? Antigüedad menor de año, trabajadores eventuales, cuando se demuestra por el contacto permanente y lo que sucedió, que es imposible la continuación de la relación, con trabajadores hoy en día del hogar, antes domésticos, y trabajadores de confianza. También el trabajo eventual, no sé si lo mencioné, pero bueno, en esos casos el patrón debe de hacerlo a través de un escrito, desglosando el monto de la indemnización, y el tribunal lo que hace, fíjense, no dice el juez, correrá traslado al trabajador para su conocimiento. ¿Sí? Si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia de los términos de la indemnización, tendrá salvo sus derechos para demandar por la vía jurisdiccional la acción que corresponda. Por ejemplo, reinstalación. Oye, no soy de confianza, pues no puedes ejercer este derecho. Por lo mismo, usted demandó reinstalación. Y el dinero que exhibiste, ¿qué va a pasar? ¿Se lo van a dar al trabajador mientras no? Lo va a quedar la Junta. No, tampoco se lo va a devolver el patrón. En este caso, se lo va a quedar el tribunal. Se lo va a quedar el juzgador. Desde luego lo va a poder poner a los fondos que él quiera a producir, ¿verdad? Como sucede hoy en día en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en muchos tribunales superiores de justicia. ¿Qué sucede cuando en el juicio se resuelve que el trabajador no se encontraba en ninguna de las 5 hipótesis del artículo 49, que como ustedes saben, fue objeto de una reforma en 1962 por el presidente López Mateos para recobrar la estabilidad del empleo que había sido perdida a través de las interpretaciones pues no muy afortunadas de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que la acción de cumplimiento de reinstalación era que no podía ser de cumplimiento forzoso y lo único que acarreaba es una indemnización de daños y perjuicios que consistía en 3 meses y 20 días por año. Bueno, pues a través de esta reforma es que se reformó la fracción 22 y se añadió aquel párrafo que dijo que la ley determinaría los casos en los cuales el patrón, mediante el pago de una indemnización, podría ser eximido de la reinstalación. Y esos casos están previstos precisamente en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. Dice ahora
que si no se acredita que están en estas hipótesis, el depósito de la indemnización no surtirá efecto alguno y el tribunal dispondrá el dinero depositado para ejecutar su sentencia, en pocas palabras, para darle esa parcialidad al trabajador. Si en dicho juicio se resuelve, aquí viene la parte interesante, que sí se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 49, pero el monto depositado es insuficiente para pagar la indemnización, el tribunal condenará al patrón a pagar las diferencias e intereses correspondientes. Aquí es muy interesante porque nunca habla de cuál es el monto del interés. Siguiendo el principio de analogía del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, podrían aplicarse este 2% sobre 15 meses de salario que establece el artículo 48, que es prácticamente un 30% anual, un 2% mensual, y se podría aplicar eso, pero a Miliali saber entender, pues es una lagunota y que puede ser inclusive interpretada sobre intereses legales. No sabemos qué nos van a decir nuestra segunda sala o los tribunales colegiados en amparo. También existen, como formas ejecutivas de laudos pronunciados, laudos que condenan a entregar una cosa. Desde luego, podría ser una herramienta, un automóvil. Se dan casos hoy en día en la modernidad donde se adquieren automóviles a nombre de la empresa, pero al mismo momento hay una o coinversión por parte del trabajador o la posibilidad de que éste resulte propietario después de ciertas condiciones. Entonces, podría ser entregar una cosa y también podría ser, pues a lo mejor la entrega de una constancia de antigüedad, de una constancia de percepciones o cualquier otro tema relativo a entregar una cosa. También laudos que condenan a firmar un documento, ¿sí? Que podría ser, en el caso concreto, alguna constancia, alguna, pues inclusive factura, a lo mejor hasta una escritura, ¿verdad? Las omisiones en el periodo de ejecución se traducen en una negativa a ejecutar los laudos de carácter laboral, por lo cual tiene el carácter irreparable. Déjenme decirles que en alguna de las pláticas pasadas les decía que hubo una historia así muy triste en el tema del acatamiento de los plazos en materia de impartición de justicias que se aplicó mientras la justicia estaba en las juntas y que de alguna forma cuando hubo unas primeras resoluciones muy favorables para que se respetaran los plazos que establecía la Ley Federal del Trabajo, después el propio Poder Judicial Federal limitó la procedencia de estos casos. Pues hoy en día en materia de ejecución también existen este tema en el que de alguna forma no siempre el amparo por omisión es procedente, tiene que haber una inactividad, una paralización del procedimiento para que se proceda con la ejecución. En algunos, vamos a ver de manera casuística, que en algunos casos se considera que este plazo de 45 días que estableció la segunda sala es inapropiado y que este plazo para la ejecución tiene que ser menor. Dice ejecución de los laudos, esta tesis, que es una jurisprudencia que les digo que de alguna forma ha sido abordada de nueva cuenta por el Poder Judicial Federal para desactivar su eficacia, dice que al demostrarse que la responsable se ha excedido en los términos a que respecto dispone la Ley Federal del Trabajo, debe concederse el amparo para que sean cumplidos, salvo que exista causa imputable a las partes o a otras autoridades. Aquí ya sabemos que también el Poder Judicial Federal ha establecido que para el procedimiento de ejecución no puede ser de oficio, que se requiere la instancia del que se beneficia de él para que proceda esta inactividad. Si no hay una solicitud, no incurre en mora el juzgador para despachar la ejecución. En pocas palabras, aunque tradicionalmente el que debe de cuidar sobre la ejecución de sus sentencias es el propio juez, requiere la coparticipación de quien obtuvo para lograrlo. Y esto nos damos cuenta, si ustedes leen el artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo, resulta imposible que sea el propio juez el que designe qué es lo que se va a embargar, etcétera, ¿no? Aunque en la práctica nos tocó conocer de alguna amiga presidenta de la Junta Local de la Ciudad de México, en la que se le otorgó un amparo al accionante para que la propia presidenta ejecutara o si llevara a cabo todo el procedimiento de ejecución en el laudo. Recuerdo que
acudió indignada a platicar con el juez de distrito en materia de trabajo del primer circuito que había dictado esta sentencia para explicarle que pues, no tenía ella la culpa, que nunca este juzgador hubiera tenido la experiencia de litigio en materia laboral y que no conociera esta necesidad de que quien obtiene eh, eh, haga gestiones para lograr la ejecución. El pago directo al trabajador, pues este tiene un tema. Dice eh, que generalmente prohíbe que sean los abogados los que reciban este pago. Por eso en el procedimiento de ejecución se solicita como una manera protectoria de los accionantes, de los trabajadores, que se cerciore el presidente de este pago directo. Esto, como les decía, ha sido evadido a través de esta fórmula en la que se manifiesta bajo protesta de decir verdad y diciendo muchas mentiras, que el trabajador ha recibido en el pasado diferentes pagos y únicamente queda una cantidad que asciende al monto de y que ampara la totalidad de los salarios vencidos condenados hasta esa fecha. Y que ahora a ustedes les va a corresponder pues, cerciorarse que no existe esta violación a las disposiciones expresas de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que este pago debe ser directamente del trabajador, no a su apoderado, y que el ejecutor siempre tendrá que dar cuenta con esto al presidente. En el tema de preferencias, déjenme decirle que nuestra Constitución Política, en la fracción 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 de su apartado A, y además pues, no cabría el apartado B porque no llega a esas fracciones, dice que los créditos en favor de los trabajadores por salarios o sueldos devengados en el último año, déjenme decirle que las leyes la ley de quiebras, la ley concursal actual, establece 2 años, pero dice devengados en el último año por indemnizaciones, la que sea, tendrán preferencia sobre cualquier otro en los casos de concurso o de quiebra. Yo creo que el único derecho que de alguna forma podría discutirse si afecta esta preferencia de créditos serían los pagos de los débitos o de las deudas en materia de alimentos, ¿no? Estoy hablando de los menores y en este caso de las cónyuges que tienen este beneficio, se podría discutir cuál es la preferencia de esto. Por lo pronto, la Constitución no deja lugar a dudas que establece antes que los acreedores hipotecarios, quirografarios, personales, de cualquier tipo, los derechos de los trabajadores por sueldos devengados en el último año e indemnizaciones. Y esto también está establecido en la propia ley reglamentaria del apartado A del artículo 123. Dice el artículo 114 de la Ley Federal del Trabajo que los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión. En pocas palabras, no se tienen que esperar. Dicen que el tribunal, en este caso, dice de conciliación y arbitraje, pues aquí vamos de una vez a regresarnos y vamos a hacer lo propio que hicimos hace poco. Vamos a poner el tribunal, dice procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones. Déjenme acudir de todas maneras a mi Ley Federal de Trabajo impresa actual para ver que no haya un error de mi parte en la redacción de este artículo. Y efectivamente, dice las personas, no, es 114. Permítanme un segundito. Sí, dice el texto actual, los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión. El tribunal, fue el único cambio, procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones. Y no solamente esto, déjenme decirles, no solamente, sino también el artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo, que no transcribo en esta exposición, dice que los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real. Los fiscales están antes que el fisco y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre todos los bienes del patrón. Déjenme decirles que una de las razones o
de simulación jurisdiccional ha tenido que ver con esta preferencia de créditos. Y algunos juzgadores les ha tocado ver de juicios en los que los trabajadores que nunca fueron trabajadores, que nunca estuvieron en el Seguro Social, que nunca estuvieron en el Infonavit, de los cuales pues, no hay documentación ni rasgos de esta relación de trabajo, se les dice que son trabajadores para obtener una sentencia favorable e imponer vía simulación esta preferencia de créditos frente a otro tipo de acreedores. En las grandes crisis económicas, como la que estamos viviendo, no cabe duda que debido a que nuestro gobierno ha sido inepto para establecer condiciones más benéficas para los deudores en tiempos de pandemia, y estoy hablando de nuestro gobierno, porque, por ejemplo, en Italia, un crédito hipotecario se le otorgó a los deudores un plazo de 18 meses. 18 meses. En cambio, aquí hagan de cuenta que como el factor real de poder se llama banca, tiene mucho dinero y luego son muy buenos amigos de los gobernantes, pues resulta que no existen esos programas. Entonces, hay que estar alerta porque muchos de ustedes les va a tocar ver esta clase de juicios que tienen una apariencia de que son juicios reales, pero en el fondo van a tener una simulación muy profunda y aquí, desde luego, pues va a haber un delito que se denomina fraude procesal penal, donde el bien jurídico protegido es el engaño a la autoridad jurisdiccional, el engaño a ustedes. De alguna forma ustedes tendrán que tener la sensibilidad cuando vean que a quien les presentan como conejo va a tener una boca, un pico cuadrado, amarillo, va a tener plumas blancas, va a tener membranas en los pies, plumas blancas y va a ser cuac, ¿no? Entonces, cuando vean eso, pues desde luego tendrán que ser muy cautelosos para que no los inmiscuyan, aunque el bien jurídico protegido es el engaño a ustedes, en este tipo de simulaciones. Y que van a venir, créanme, ¿no? O sea, este tema, cuando algo funciona, es como el tema de los descuentos salariales a los servidores públicos, ¿no? Viene desde el gobierno de la ciudad y ahí les funcionó. ¿Por qué no aplicarlo a materia federal ahora, no? Aunque se robe el salario. Pero bueno, sí, para regresarnos a este tema, la ley de concursos mercantiles, que es la que les mencionaba hace poco, en los artículos 224, fracción primera, y 225, fracción primera también de la misma, al reglamentar la preferencia de los derechos de crédito de los trabajadores respecto a los salarios correspondientes a los 2 años. O sea, es increíble que la ley de concursos mercantiles tenga mejores derechos para los trabajadores que la propia ley federal de trabajo, que se supone debería aplicar este principio de protectorio en beneficio de los trabajadores. Y además existe una antinomia entre esta disposición en la ley federal del trabajo. ¿Cuál es el que deberá aplicar? Pues desde mi perspectiva, la más favorable, el juzgador laboral, pero de todas maneras, aquí entendemos que ya se trata de procedimientos en los que los trabajadores no están obligados a participar y que sin embargo pues, tienen este beneficio. También hay un convenio internacional, el convenio 173, sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador de 1992, que establece que en estos casos de insolvencia los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo deberán quedar protegidos por un privilegio, que es este que ya vimos en nuestra Constitución, en nuestra Ley Federal del Trabajo y en esta Ley de Concursos Mercantiles, de modo que sean pagados con cargo a los activos del empleador insolvente antes que los acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponda. Al parecer, este tema de la insolvencia no es un tema exclusivo de las relaciones laborales en México, sino también a nivel internacional, ¿no? Dice que el privilegio deberá, al cubrir los créditos laborales correspondientes, por lo menos a los salarios correspondientes a un periodo determinado, que no deberá ser inferior a 3 meses. Nuestra ley es más bondadosa, la ley federal del trabajo establece 12 meses, un año, y la ley de concursos mercantiles 2 años, precedente a la insolvencia o a la terminación de la relación de trabajo. Y también, dice, también a las sumas adeudadas en concepto de vacaciones pagadas correspondiente al trabajo efectuado en el curso del año en que haya sobrevenido la insolvencia o la terminación de la relación de trabajo, así como correspondientes a las del año anterior, es decir, las proporcionales que vayan corriendo y las adeudadas en el año anterior. Y permítanme un segundito, aquí también tenemos este defectito, es que de repente le cambiamos la formita porque se ve más bonita, pero nos hace estas. También las sumas adeudadas por concepto de otras
ausencias retribuibles. ¿Cuáles son esas otras ausencias retribuibles? Pues básicamente yo entiendo que el aguinaldo, déjenme también hacer cambio y nos regresamos en la pasada. Perdone que están haciendo esto en este momento, pero les va a servir también a ustedes. Entonces, regresamos a esta y la vemos. Entonces, el convenio, este convenio 173 sobre protección de los créditos laborales, en caso de insolvencia del empleador, dice que también a las sumas adeudadas en concepto de otras ausencias retribuidas correspondientes a un periodo determinado que no deberá de ser inferior a 3 meses precedente a la insolvencia o la terminación de la relación de trabajo. Y también a las indemnizaciones por fin de servicios adeudadas al trabajador con motivo de la terminación de la relación de trabajo. Desde luego que si existe una sentencia, lo que fue antes, un laudo, donde ya se definen estos pagos, pues por mayoría de razón, pues deben ir primero. Dice este nuevo artículo que proviene de la reforma reciente, el 1 de mayo, el 996 bis. Siempre que vemos un artículo bis, tenemos que pensar que fue de cambio reciente, que no es de una modificación de las leyes federales de trabajo de 70 o de 80, porque trata o busca de no cambiar el orden de las demás disposiciones. Dice este artículo 966 bis que el tribunal podrá, a petición de parte, solicitar información ante las autoridades correspondientes sobre la existencia de datos y bienes de la parte que resultara condenada, con la finalidad de cumplir la sentencia de manera pronta y expedita. Fíjense qué interesante. Esto ya existía en una jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Segunda Sala, que hablaba sobre el derecho de la parte accionante, en los términos del artículo 803 de la Ley Federal del Trabajo, de pedir informes. Y vamos a decir que esto ya es un tema que había sido recorrido por la jurisprudencia y que ahora recoge este artículo 996 bis, pero que vamos a ver, pero también tiene su retroceso. Dice también, pero fíjense qué tema tan triste, ¿no? Dice, el pero es que en lugar de ser un tema, vamos a decir que progresivo, es un artículo totalmente regresivo y que en mi perspectiva, en el momento en el que se reclame su inconstitucionalidad, podrá ser procedente esta inconstitucionalidad, porque en lugar de mejorar las circunstancias en las que se encontraron los accionantes, en el que no necesitaban agotar ninguna cuestión, aquí hay que considerar, y es un tema muy importante para el juzgador en materia de trabajo, que el accionante que obtiene una sentencia favorable no tiene acceso a la información financiera del demandado. Sí, se mantiene dentro de su velo corporativo. Y que el único medio para obtener esta información es a través del juzgador, ante las juntas de conciliación y arbitraje, hoy los tribunales de materia de trabajo o los jueces en materia de trabajo. De tal forma que este párrafo es un párrafo que nos indigna y que parece como si ayudara o coadyuvara a la cultura del no cumplimiento de las sentencias y de este derecho humano de acceso efectivo a la justicia. Dice esta última parte de este artículo o de este párrafo que dicha solicitud procederá únicamente cuando se hubiere acreditado la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución de la sentencia. ¡Ah, caray! Y no dice cómo se puede acreditar esta imposibilidad. Hágame el favor, ¿cómo es posible que en nuestro sistema jurídico, donde tenemos esta historia tan negativa sobre el cumplimiento eficaz de los laudos, que no se ha dado en la práctica, ¿no? ¿Cómo es posible que se le ponga una traba? Aquí nos damos cuenta que estos compañeros del Observatorio Laboral que participaron en la reforma en la parte colectiva dejaron que alguien hiciera sus maldades en la parte procesal. Una de estas maldades es precisamente que esta obligación que ya estaba en esta jurisprudencia, que permitía pedir estos informes, oiga, previos a la ejecución. ¿A qué voy a ir con un actuario ejecutor a embargar a una empresa de la cual estoy desprovisto esta información financiera? Y que
estos derechos de secrecía que establecen las leyes, tanto en la aplicación de la Comisión Nacional Bancaria como del secreto bancario en general y de los secretos financieros del SAT, impiden al particular obtener esta información, pero cuando lo pide un juzgador sí se puede. Entonces yo tengo que acreditar la imposibilidad para que el tribunal, a petición de parte, acceda o solicite la información a la correspondiente sobre la existencia de datos y bienes de la parte que resultara condenada. Todos sabemos que hoy en día, en los procedimientos de ejecución, estas partes heroicas en las que había cargadores, había enfrentamientos a golpes, resistencia, eh, eh, vamos a decir que enfrentamientos armados o por lo pronto que se mostraban armas de fuego, por el que se resistía al embargo, en el que a veces se requería inclusive el auxilio de la fuerza pública, pues se ha modificado, porque hoy en día puede uno ejecutar estas resoluciones de una manera más pacífica a través del acceso a estos conocimientos financieros del demandado y condenado. Por lo cual, a mí se me hace muy desafortunada esta disposición y que de alguna forma, en la primera oportunidad que tengamos, pues reclamaremos su inconstitucionalidad por vulnerar el derecho a progresividad que está en el artículo 1 constitucional y empeorar la posición del trabajador, que generalmente es el que obtiene una condena, para ejecutar. Dice uno de los avances, es lo que les platicaba sobre el SIARA, ¿no? El Sistema de Atención de Requerimientos de Información de Autoridad, dice que el artículo 966 bis, que tratándose de la investigación de cuentas bancarias y el procedimiento de embargo y ejecución, el tribunal hará uso del sistema de atención a requerimientos de información de autoridad o bien el instrumento que para tal efecto se implemente, pensando que pudiera modificarse o mejorarse, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para lo cual los tribunales celebrarán convenio con dicha comisión. O sea, lo que ya han hecho la Junta Local de la Ciudad de México, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y muchos otros, ahora ya está previsto en nuestra Ley Federal del Trabajo. Desde luego, este tema de la designación de beneficiarios pues no tiene nada que ver con eso. Esto sería la parte de ejecución. Hay algunos detalles dentro del procedimiento de ejecución que me gustaría comentar con ustedes y que de alguna forma pues pueden enriquecer en este proceso de ejecución sus actividades y que de alguna forma pues le voy a entrar con algunos temas que tienen que ver con este tema de la ejecución. Como ustedes saben, en estos temas hay el embargo de empresa, fíjense, el embargo de empresa está orientado a la conservación de la fuente de trabajo. Igual que nuestra Ley Federal del Trabajo, cuando habla de cuáles son los bienes que no están sujetos al embargo, porque de otra manera, al embargarse podría ocasionar un daño tal que lastimaría. ¿Cuáles son los bienes que están exceptuados de embargo? Dicen que el artículo 952, los que constituyen el patrimonio de familia, quedan exceptuados de embargo el patrimonio de familia, los que pertenezcan a la casa habitación, siempre que sean de uso indispensable. Fíjense qué interesante. La maquinaria, los instrumentos, útiles y animales de una empresa o establecimiento, en cuanto a que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades. Imagínense la importancia del actuario ejecutor para dirimir o juzgar si se trata de estos bienes o no. Hoy en día ya sabemos que no hay revisión de los actos del ejecutor, pero existe un recurso de reconsideración que se puede ejercer en contra de medidas cuando son excesivas o abusivas. Aquí es muy interesante porque el efectivo que está en una cuenta podrá ser sujeto a pues no está contemplado, fíjense. Podrá embargarse la empresa o establecimiento de conformidad con lo que establece el artículo 966. Esto es, como les decía, para vigilar la contabilidad, para administrar la negociación, para que produzca el mejor de los rendimientos, denunciar cualquier irregularidad que se advierta y, desde luego, si es depositario el trabajador no tiene que garantizar, pero si es un tercero tendrá que garantizar. Fíjense qué curioso. Las mieses, antes de ser cosechadas,
tampoco pueden ser sujetas. Pero no los derechos sobre las siembras. Las armas y los caballos de los militares en servicio activo. ¿A poco son de los militares? Pues se supone que deberían ser los dueños y no del apartado B, pues en su caso la Secretaría de Defensa Nacional o en este caso la Secretaría Marina. Pero bueno, estas son de estas disposiciones que seguimos heredando. Dice, indispensables para de conformidad con las leyes. El derecho de usufructo, pero no los frutos de esto. Fíjense, el derecho real de usufructo no es embargable. Tampoco el derecho de uso y de habitación. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fondo a cuyo favor estén constituidas. Desde luego, una de las características que vamos a ver de la diligencia de embargo es que las diligencias de embargo, como los remates, vamos a ver, no deben de suspenderse, no pueden suspenderse, y el actuario o el juez de remate o ejecutor tiene que resolver las cuestiones que se suscitan. Desde luego, el artículo 954 de la Ley Federal del Trabajo le otorga al actuario la facultad para que, en consideración de lo que expongan las partes, determinar cuáles de los bienes señalados por las partes deban ser de objeto de embargo, siempre considerando o prefiriendo aquellos que sean de más fácil realización. También el artículo 955 establece que cuando los bienes objeto de embargo se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, la parte que obtuvo sentencia favorable deberá pedirle al actuario o manifestarle al actuario el lugar en el que se encuentran y previa identificación de los bienes practicar el embargo. Esto es muy común con las cuentas bancarias. El actuario acude a la sucursal bancaria, practica el embargo y posteriormente comunica este embargo en las oficinas principales de la institución bancaria, pero acude al lugar donde está la cuenta bancaria. Dice el artículo 956, si los bienes embargados fuesen dinero o créditos realizables en el acto, el actuario trabará embargo y los pondrá a disposición del tribunal, quien resolverá de inmediato sobre el pago al actor. No se lo entregan al abogado del acto. Si los bienes embargados son muebles, se pueden poner en depósito de la persona que bajo la responsabilidad que designe la parte que obtuvo sentencia favorable. Y aquí, al poder designar beneficiario, pues desde luego podrá designar el domicilio de guarda y custodia, y si es uno distinto, pues tendrá que sustraerse, ¿verdad? Dice que el depositario deberá exhibir identificación oficial para que se agregue copia de la misma en los autos, otorgar las generales exigidas a los testigos, proporcionar el domicilio de guarda y custodia en que quedarán los bienes embargados dentro de la jurisdicción del tribunal. Esto es una novedad porque antes no lo establecía la Ley Federal del Trabajo. Protestar el fiel y desempeño de su cargo y manifestarse sabedor de las penas en que incurren los depositarios infieles. También la parte que obtuvo puede solicitar este cambio de depositario. Luego los depositarios se vuelven como seres indeseables y luego tenemos que pedir los cambios. Dice el artículo 958, novedoso, que si los bienes embargados son cuentas bancarias, valores, créditos, frutos o productos, se notificará al banco o institución de valores deudor o inquilino que el importe del pago lo ponga a disposición del tribunal apercibido de algo muy interesante, doble pago en caso de desobediencia. Esto es, si una institución bancaria, una vez embargada una cuenta, a partir del segundo, dispone por instrucciones de su cuentaviente de los fondos que están en sus cuentas, esta institución bancaria será objeto de un doble pago y no será responsabilidad del actor que haga esto. Aquí la información clave pues la proporcionará la Comisión Nacional Bancaria para este propósito. ¿Sí? El actuario también, fíjense, puede requerir, ya ven que hablábamos de resoluciones que obligan a entregar un documento, dice que el actuario requerirá al demandado a fin de que le exhiba los documentos y contratos respectivos para que en el acta conste y dé fe de las condiciones estipuladas en los mismos. ¿Ustedes creen en realidad que alguien que está siendo embargado se va a poner así flojito y cooperador para entregar al actuario estos documentos? Pues desde luego que no, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que dice la ley. Vamos a ver que existen algunas disposiciones que cuando se impida al actuario este tipo de actividades puede ser sujeto a sanción. Hoy en día, ¿no? Y que tienen que ver con el procedimiento en general, ¿no? Pero no están dentro de este capítulo.
Dice que si se llega a asegurar un título de crédito, se va a designar un depositario que lo conserve en guarda, quien está obligado a hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe, e intentar las acciones y recursos para que no prescriban, para que no caduque, ¿no? Para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto además de las obligaciones que le impongan las leyes a los depositarios. Dice el artículo 961 que si los bienes embargados fueran 961 fuera litigioso, se notificará el embargo a la autoridad que conozca el juicio respectivo y el nombre del depositario a fin de que éste pueda desempeñar las obligaciones que le impone la parte final del artículo que ya mencionamos, el 960. Novedad, por el tema del cambio de quién es el sujeto, dice que si los bienes embargados fueran inmuebles, el tribunal, bajo su responsabilidad, ordenará dentro de las 24 horas siguientes la inscripción en el registro público de la propiedad. Esta inscripción es importantísima porque precisamente cuando el demandado pretenda disponer de ese bien en el que tiene que intervenir un notario y se haga el aviso preventivo, en la respuesta a este aviso, el registro público le informará al notario que existe registrado un embargo. Y oigan, resulta que de acuerdo a las disposiciones de muchos registros públicos, dependiendo de qué estado que se trate, pero en el Estado de México y en la Ciudad de México, hay que renovar estas inscripciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cada 3 años. Y si no renuevo yo como acreedor esta inscripción, ¿saben ustedes que hay un procedimiento muy sencillo para levantar esta inscripción y poder transmitir la propiedad de ese inmueble? Y cualquiera me diría, oye, pero puede ser fraudulenta. Pues sí, pero a lo mejor provino de una obligación previa que no se había cumplido y que en el momento en el que se levanta, ya saben, ¿no? Los simuladores del derecho, que se levanta el embargo, pues puede ser sujeto de una trasladación de dominio y ya no sujeta el embargo y remate en su cargo. Esto es correcto de alguna forma porque los bienes salidos del patrimonio aplicados en materia de trabajo no pueden ser sujeto de embargo, ¿no? Dice finalmente en el artículo 963 que si recae en una finca urbana, pues yo no sé en la Ciudad de México, pero puede ser en las entidades federativas si sucede eso, y sus productos sobre de esto solamente el depositario tiene el carácter administrativo con las facultades siguientes, y dice que puede celebrar contratos de arrendamiento por tiempo voluntario para ambas partes. El importe de la renta no podrá ser menor al fijado en el último contrato y debe de exigir al arrendatario las garantías necesarias para su cumplimiento y recabar en todos los casos la autorización del tribunal para que no haya simulación. Debe de cobrar oportunamente las rentas, hacer sin previa de autorización los pagos de los impuestos y derechos que causen inmueble, presentar a la oficina correspondiente las manifestaciones y declaraciones y presentar para su autorización al tribunal los supuestos para hacer los gastos de reparación o de construcción. Los únicos que podría hacer es el pago de impuestos y derechos que causa el inmueble. Pagar, previa autorización del tribunal, los gravámenes que reporta la finca. Esto es hablando de prelación de créditos. Y desde luego tiene que rendir cuentas mensuales de su gestión y entregar el remanente en un billete de depósito que pondrá a disposición del tribunal. Dicen que el depositario, este mismo precepto, que falte al cumplimiento de las obligaciones relacionadas a este artículo, se hará acreedor a las sanciones previstas en las leyes respectivas. Aquí en términos generales, el artículo 951 también resulta de suma importancia porque establece la forma en la que se debe de practicar el embargo, ¿sí? ¿Dónde se debe practicar? Fíjense, se puede practicar en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina o establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de la Ley Federal del Trabajo, que es el que se refiere a las notificaciones. En pocas palabras, cuando se acude a un procedimiento de ejecución, no se está frente a un acto de emplazamiento en los términos del artículo 743, sino ya se tiene un domicilio cierto sobre el cual se puede practicar la ejecución. No se requiere ese cercioramiento que de repente algunos presidentes de junta exigían
para que fueran válidas las ejecuciones. Claro, estorbándolas, ¿no? Dice en materia laboral, a diferencia de lo que sucede en materia civil y mercantil, si no está el deudor, la diligencia se puede practicar con cualquier persona que esté presente. Y el actuario debe de requerir a la persona con quien tiene la diligencia. Y si no se efectúa pago, es cuando se procede al embargo. En la parte forense, en la parte posterior de práctica de este procedimiento, podremos ver, si es que nos toca platicar con ustedes, algunos de los esqueletos o formatos que utilizamos para llevar a cabo cada uno de estos partes de la diligencia. Dice que el actuario, sin autorización previa, en caso necesario, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública, romper cerraduras en el local en el que se deba practicar la diligencia. No son facultades del juez, son facultades del actuario. Aquí déjenme decirles que en la praxis, cuando el actuario solicita el auxilio de la fuerza pública, le dicen que por qué no mandó la Junta, o en este caso el juzgado, un oficio 15 días antes. Este tema de auxilio inmediato nada más se ve en las películas o en las series de justicia norteamericanas, porque es poco probable que nos encontremos ante esa hipótesis. Ojalá, y esta parte, estoy hablando de un tema de cupular, se exista un mecanismo para el cual los actuarios tan endebles en estos procedimientos, sin la protección de la fuerza pública, pueden llevar a cabo sus determinaciones. Porque muchas veces, precisamente como el actuario no cuenta o no dispone de esta fuerza pública, es que estas diligencias que no se deberían suspender, se suspenden. Si ninguna persona está presente, el actuario puede practicar el embargo y fijar copia autorizada de la diligencia en la puerta de la entrada del local en que se hubiera practicado. No se requiere ni siquiera la presencia física de una persona para llevar a cabo el embargo. Es una de las modalidades del embargo laboral. ¿Sí? El actuario, bajo su responsabilidad, dice que debe de embargar únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución. Esta parte, de alguna forma, habla nada más de sentido común o de un sentido práctico, porque los actuarios no son propiamente ni gurús ni adivinos, y menos valuadores de bienes muebles o inmuebles. La verdad de las cosas es que existe una praxis indebida en las juntas donde los presidentes, sin la promoción de ninguna de las partes, juzgaban o valoraban esta actuación de los embargos y dejaban sin efectos algunos de los aseguramientos, cuando en su momento eran sujetos de aquel recurso ya derogado de revisión de los actos de ejecutor promovido por la parte interesada, o en su caso, en la actualidad, por el recurso de reconsideración. Entonces, lo que les quiero decir es que esta es una carga importante, por eso los servidores públicos, decía por ahí alguna disposición de derecho común que podría embargarse hasta 3 tantos para garantizar los gastos de ejecución y los intereses, hasta 3 tantos de la suerte principal. Sin embargo, esto es un comentario que está en la ley de Urbina, aquella ley roja, en algunos comentarios, y que no es materia de nuestro texto legal, pero hacían referencia a esa medida para no incurrir en exceso. La verdad de las cosas es que en el procedimiento de ejecución, entre más eficaz sea este proceso, entre más se afecten los recursos de quien se ha negado o no ha cumplido con una sentencia, pues va a ser más rápido su cumplimiento. Entre más facilidades se le den a la parte que incumple, pues menos probable va a ser que se cumpla. Finalmente, voy a seguir con ustedes por ánimo para cumplir el tema de tiempo, con otras exposiciones que tienen que ver con este procedimiento, y me voy a meter con ustedes a hablar de lo que son las tercerías y las preferencias de crédito. Esta acción también tan importante en la que de repente alguien que no era parte material en el juicio, que no había sido demandado, que no había sido condenado, de repente resulta afectado, ¿no? O muchas veces cuando requerimos que en algún procedimiento seguido en contra del patrón, puede ser seguido por un acreedor real o por alguna simulación, se establezca quién debe recibir estos beneficios en primer lugar. Entonces, hablo de ustedes
el procedimiento de las tercerías, yo creo que esto lo vamos a dejar al final y vamos a hablar primero. Bueno, vamos a entrar al tema de las tercerías y ahorita me regreso al tema de los remates que también preparé para ustedes. ¿Sí? Aquí es importante conocer quiénes son los sujetos de la relación jurídico-procesal. ¿Sí? Respuesta, ¿quiénes son los sujetos principales de la relación? Pues son las partes, la parte que reclama, la parte accionante, o actora o acusadora, la parte en contra de que se reclama, demandada, acusada, pasiva, y desde luego pues el juzgador que debe conocer y resolver el litigio surgido entre estas, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos principales en la relación? Como les decía, el actor, normalmente va a ser el trabajador, sus beneficiarios, o en su caso una asociación profesional o sindicato, el demandado, que generalmente es el patrón. Aquí vamos a encontrar diferentes estructuras jurídicas, va a ser una persona física, una persona jurídica colectiva, un demandado solidario. ¿Sí? Vamos a ver que en muchos casos donde hay encubrimiento de la relación de trabajo a través de la subcontratación dentro de la estructura del conocido outsourcing, pues vamos a ver que podrán formar parte de todo esto, ¿no? El intermediario, etcétera. Desde luego, el juzgador o órgano jurisdiccional, antes juntas de conciliación y arbitraje, hoy tribunales de trabajo. Este sujeto, ustedes, los juzgadores, van a ser sujetos imparciales y ajenos a los intereses en pugna que les corresponde dirimir la controversia. ¿Quiénes son? La parte actora o la demandada no son los únicos que pueden acudir a juicio, también pueden concurrir, incluso ejecutar actos procesales dentro de la misma controversia, otros sujetos que se llaman terceros. ¿Sí? Este actor proviene del latín actor y se denomina de esta forma aquel individuo, no es el que sale en una telenovela o en una película o una sesión de teatro, sino son aquellos individuos que ejercen una acción procesal y que es ejercida en su nombre mediante la presentación de una demanda ante una autoridad competente para que éste obligue al responsable a reparar el daño que le ha causado. Sí, también existen otras denominaciones como demandante, ejecutante, accionante, litigante, causante, quejoso, etcétera. El demandado es aquella persona física o moral que se reclama el pago o cumplimiento de una prestación. Es aquel que se resiste a la pretensión del actor proponiendo su defensa en el juicio. ¿Sí? En sentido estricto, el órgano jurisdiccional es el ente jurídico que dice el derecho a los contendientes sujetos a su imperio. Es aquel órgano estatal que como autoridad representante del Estado va a conocer de la controversia que le ha sido sometida a su decisión, procurando una amigable composición y de no lograrlo, someter las partes a un arbitraje, a un juicio. También existe un tercero extraño, ¿sí? Al conflicto que no equiparado para efectos del juicio imperio, sino totalmente extraño, que no comparte las pasiones de las partes que litigan entre sí y solamente debe limitarse a resolver la disputa tomando en cuenta los elementos que le han sido aportados por los litigantes para emitir su fallo, ¿sí? Este órgano jurisdiccional. También en este mismo orden de idea, quien va a resolver un conflicto laboral en el marco del artículo 123 será el tribunal, ya no de conciliación y arbitraje, sino el tribunal a raíz de la reforma de febrero, del 24 de febrero de 2017, ya no es a través de la votación tripartita, sino es individualmente, y ya no hay proyectos de resolución, simplemente sentencias, ¿sí? Con relación a los llamados terceros, es importante mencionar que son terceros aquellos que tampoco han participado en el proceso, como aquellos que han intervenido en el mismo sin tener el carácter de parte material, tanto no acreditan su interés jurídico. Nuestra jurisprudencia dice que si alguien es llamado como tercero y comparece, aunque diga que no desea formar parte del procedimiento o ejercer sus derechos, puede ser condenado. Una posible clasificación de los terceros es la que se divide en concurrentes y no concurrentes. Son concurrentes aquellos que pueden ser afectados por la resolución y, o que pueden ser llamados a juicio al tribunal, y los que acuden libremente y temen de acreditar su interés jurídico, o los llamados a juicio que no es necesario que acrediten su interés jurídico. Las personas que no tienen interés en el juicio no coinciden con ninguno de los intereses de las partes, se les conoce como no concurrentes. ¿Sí? En este caso podrían ser, son los medios de convicción para el juzgador, por ejemplo, testigos y peritos, ¿no?
Se considera, para efectos del amparo, tercero extraño a juicio equiparado a aquella persona que, no habiendo sido legalmente emplazada a juicio, impugna el emplazamiento ilegal a través del juicio de amparo indirecto ante juez de distrito cuando el juicio ya concluyó, porque de otra manera, si no concluyó y tuvo conocimiento, debió haber agotado necesariamente la instancia de nulidad de notificaciones como un recurso de acuerdo a la jurisprudencia de la ley. También existen las tercerías que se denominan excluyentes, que se clasifican en dos: de dominio, que tienen con el objeto conseguir el mandamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros, y de preferencia aquellas que tienen el propósito de obtener, se pague preferentemente un crédito con el producto de bienes embargados, en este caso, pues al trabajador. ¿Qué es una tercería? Es un incidente, un recurso, un juicio. Pues en realidad no constituye un incidente, aunque se denomine así, procesal y técnico, porque decide una controversia de sustantividad propia y surgida entre las partes a propósito de un interés distinto que es materia del juicio principal. En tal virtud, la resolución que en ella se dicta tiene el carácter de laudo y por ende el medio legal para impugnarla es el amparo directo. Es lo que ha resuelto nuestra Suprema Corte de Justicia y la Nación. ¿Cuál es la fuente que justifica la existencia de las tercerías? El embargo de bienes. ¿Qué clases de tercerías existen? Pueden ser de excluyentes de dominio y excluyentes de preferencia. ¿Qué fin persigue una tercería excluyente de dominio? Tiene por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de tercero. ¿Qué fin persigue una excluyente de preferencia? Obtener que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados. Al final de todas estas exposiciones les voy a transcribir unos cuadros de flujo de todos estos procedimientos de embargo, de tercerías, de remate, que nos hizo favor de incluir en su nueva Ley Federal del Trabajo comentada mi sensei, el doctor Porfirio Márquez Guerrero, en esta Ley Federal del Trabajo, que es una chulada, que está llena de recursos y llena les decía que vienen estos cuadritos sinópticos maravillosos. En esta presentación al final les voy a acompañar estos dibujos o flujos o cuadros sinópticos de todos estos procedimientos. ¿Ante quién se puede promover? Ante el tribunal, no de conciliación de arbitraje, sino ante el juzgador que conozca el juicio donde se practicó el embargo, o ante la exhortada, si fue, en este caso el tribunal exhortado, si fue el que conoció. ¿Existe alguna formalidad? Sí, desde luego. El que promueve debe de interponerla por escrito y, muy importante, acompañar el título en que se funde y las pruebas pertinentes. Acerca de las pruebas, les adelanto que tienen que ser de fecha cierta. El trámite de tercería debe tramitarse dentro del expediente por cuerda separada. Debe hacerse por cuerda separada, lo que significa en un expediente distinto del principal. Se señala una audiencia, en efecto, se cita a las partes a una audiencia dentro de los 10 días siguientes, se les escucha y después de esa hora las pruebas se dicta la resolución. Cuando resulta oportuno ofrecer pruebas en la tercería, siempre que se ofrezcan documentales consistentes en el título de la propiedad de bienes embargados, debe acompañarse forzosamente en la demanda, así que a fin de que el tribunal le dé trámite. Y desde luego, insisto, deben de ser documentos de fecha cierta. ¿Resulta necesario que el actor incidentista comparezca a la audiencia a ofrecer de nuevo a ratificar sus pruebas? No. De acuerdo a la naturaleza de esas pruebas, no es necesario. ¿Cuáles son las reglas que rigen a las pruebas de las tercerías, las generales de ofrecimiento de admisión de pruebas en los juicios ordinarios y especiales? La tercería suspende la tramitación del juicio principal después de la promoción de una tercería. Pues no suspende la tramitación del procedimiento. La excluyente dominio suspende únicamente el acto de remate y la excluyente preferencia el pago del crédito. Pero hasta ese momento, hasta ese punto, no son un estorbo al procedimiento. ¿Hay que garantizar para obtener la suspensión antes escrita? No, fíjense que no. No se encuentra prevista esta figura como si está en el juicio de amparo. ¿Cuál es la consecuencia legal de que se declare procedente una tercería? Al igual que su propósito, uno, que se levante el embargo practicado o que se pague en su caso el crédito preferente. ¿Cómo debe hacerse la notificación al tramitar una tercería? Con todas las formalidades del emplazamiento simple. De alguna forma, no debe efectuarse con un emplazamiento en los términos del artículo 742, pues tan solo se establece el trámite que sea por cuerda separada, o sea, puede ser una notificación común y corriente de las que se denominan anteriores. ¿Qué es lo que se tiene que acreditar cuando se es actor en una tercería excluyente de dominio? El opositor debe probar con plenitud
que es titular del derecho de propiedad o del bien embargado en un juicio preexistente o por una razón preexistente, pues de lo contrario se controvierte, lo que se controvierte en tal tercería es la propiedad y no la posesión. También el usufructuario de un bien separado de una nueva propiedad puede acudir a defender en tercerías su propiedad embargada. ¿Existe alguna excepción a la procedencia de la tercería excluyente de dominio cuando se acredita propiedad? Sí. Si una persona consiente expresamente el embargo sobre los bienes de su propiedad para garantizar el adeudo de otra persona, esto se denomina expromisión, ¿sí? No puede válidamente promover tercería excluyente de dominio respecto a estos bienes. Eh, 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 Respuestas a preguntas formuladas con frecuencia. Que también una de las excepciones es que quien la promueva no sea el propietario de los bienes o su representante. Si el tercerista realizó algún acto de compraventa o cualquier otra traslación de dominio sobre algún bien, acreditándolo con la documentación respectiva y que de la misma se infiere que la transacción efectuada con posterioridad al embargo que ha sufrido el objeto. En pocas palabras, pues, tiene que ser previa, ¿no? En este caso, como les decía, eh, eh, ¿cuáles son las excepciones de la procedencia? Pues, si yo lo vendí después del embargo, pues no procede, ¿verdad? Si en los autos consta de manera indubitable que el derecho a reclamar una tercería de dominio es una cuestión sobre la cual ya existe una resolución que ha quedado firme, la cosa juzgada. ¿Es competente, en este caso, el juzgador para conocer y resolver la tercería? Sí. A diferencia de lo que sucedía antes, la jurisprudencia establecía que no eran los presidentes ejecutores los que tenían que resolver las tercerías, sino las juntas de manera integrada. Hoy en día, con la nueva estructura, esto no es un motivo de problema. ¿Cuándo es oportuno promover una tercería? Fíjense, a diferencia del juicio de amparo, se puede promoverse antes de que se finque el remate. ¿Resulta aplicable el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo? No. En estos casos, el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo solamente rige entre los protagonistas de la relación existente durante el procedimiento. Para recordarles lo que dice el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, cuando la realización o práctica de algún acto procesal o ejercicio de un derecho no tenga fijado un término, este será de 3 días hábiles. Dice que en este caso pues no existe. ¿Se requiere que la documentación con la cual se acredite tenga alguna característica? Sí, les decía que la característica para acreditar que en su caso la cosa embargada no correspondía al deudor y se requiere fecha cierta. Esto es, se tiene que celebrar ante alguna autoridad, ante algún notario público, ratificado ante una autoridad, el ya celebrado, con fecha anterior. También el fallecimiento de alguna de las partes que celebraron sería una fecha cierta. Para acreditar el derecho del tercerista de un bien mueble, debe exhibirse el original de la factura. Hoy en día la jurisprudencia de la Suprema Corte dice que basta una copia certificada de un notario que surte los mismos efectos que un original. Las facturas privadas de fecha incierta deben estar vinculadas por otras probanzas, hasta por la testimonial. Tratándose de bienes dentro de la sociedad conyugal, esta se debe encontrar registrada en el registro público y si hay sociedad conyugal, surte para ambos efectos. ¿Qué temas vamos a ver en el remate? Desde luego el concepto de remate, el pago cuando lo hace el demandado para evitar el remate, este tema en los avalúos de los bienes, la publicidad del remate y la cita de los acreedores, lo que es la postura legal y el trámite del remate. La exhibición del precio, la aplicación del precio, la situación especial de los bienes inmuebles que tienen que ver cuando son rematados y la documentación que tiene que ver con los bienes muebles. Primero, para entender el concepto de remate, acudo, como lo hizo en 1970 el doctor Néstor de Buen, al diccionario de la Real Academia de la Lengua, de 2020, y el concepto no ha cambiado. Dice que el remate se traduce en la adjudicación que se hace de los bienes que se venden en subasta o almoneda al comprador de mejor puja y de mejor condición. ¿Sí? En otras palabras, el remate es una venta al mejor postor.
atendiendo a su naturaleza jurídica, es un contrato de compraventa con comprador abierto y que se perfecciona cuando pasado cierto tiempo no existe una mejor oferta. En pocas palabras, esto sucede también en la copropiedad, cuando no admite cómoda división, igualito. La gracia del remate es que cada postor provoca o puede provocar un aumento del precio, pero al mismo tiempo se corre el riesgo de caer en cierta maniobra que puede llevar a quien empuja, a quien ofrece, a pagar más de lo que el objeto vale. Esto solamente sucede generalmente en las películas o cuando alguien por una razón de afecto insiste en quedarse con algo, ¿no? Normalmente los criterios para este tipo de pujas son estrictamente económicos. Existe en consecuencia la obligación de comprar al último precio ofrecido, pero esta obligación queda sujeta a la condición resolutora de que se haga por otro una mejor oferta. En ese caso, el postor anterior queda liberado del compromiso. Así es el mecanismo, ¿no? Como los vemos en las películas o en los remates de estos lugares donde se rematan obras de arte o pianos o libreros o libros, ¿no? El remate, entonces, juegan en especial dos factores: el avalúo del bien que se va a rematar y la publicidad del remate, ¿sí? La publicidad para algunos postores les encantaría que no concurrieran otros, de manera que no haya competencia en la oferta, y la publicidad tiende precisamente a superar esta maniobra. Por eso es tan importante la publicidad. Y respecto al precio, con el avalúo ocurre que si es excesivamente alto, difícilmente se encontrará postor. Vamos a ver que en las nuevas disposiciones se permite al juzgador, en caso de que un avalúo sea infundado o muy elevado o muy disminuido, solicitar uno nuevo. Y si es muy bajo el precio, el problema consistirá en que se adjudique en un precio mínimo sin un adecuado aprovechamiento del valor. Que eso luego sucede con los bienes que rematan y que provienen del crimen organizado, ¿no? Que nadie lo quiere mancharse con esas malas vibraciones. Aunque algunos hagan muy buenos negocios con eso, ¿no? Ante la imposibilidad de lograr el cumplimiento voluntario, el mecanismo de la justicia llega a su última solución, a disponer de los bienes propios del deudor para que con su importe se pague al acreedor, ¿no? Como en aquellas películas en las que desarmados terratenientes expulsaban en la época de este libro de las uvas de la ira a los dueños de estas pequeñas rancherías, ¿no? A pesar de que el remate se convierte en un fin previsto del conflicto, en general hay una reserva de llevar al extremo las medidas de premio, como sin duda son los embargos y las consecuencias. Muchas veces se opta por un convenio para no agotar todos estos procedimientos. Son de alguna forma soluciones viables, pero no deseadas. Y se deja como última esperanza abierta para que las cosas no sean tan radicales, a autorizar al demandado para, a través del pago, liberar sus bienes, ¿sí? Antes de aprobarse el remate o declararse la adjudicación, dice este artículo 967 actual, que la parte ejecutada podrá liberar los bienes embargados pagando de inmediato y en efectivo. Esta parte me llamó mucho la atención. Bueno, y el lavado de dinero, que no las operaciones de determinado monto tendrían que ser a través de un título de crédito de provisión garantizada o a través de una transferencia. Qué curioso, ¿no? Cómo esta disposición recientemente reformada no observó esto. Dice de inmediato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas en la sentencia y de los gastos de ejecución. Después de fincarse el remate, vamos a ver qué esta palabreja, qué significa, la venta quedará irrevocable. O sea, el último acto procesal dentro del remate es el fincamiento del remate. Cuando se trata de bienes muebles, el artículo 968 establece que su avalúo será hecho por la persona que designe el juez. Es curioso porque en esta nueva redacción de la Ley Federal del Trabajo no habla de evaluador, sino de cualquier persona que designe el juez. Dice que en los casos de que el juzgador se percate, abusados, que el avalúo de los bienes es notoriamente inferior o superior a su valor, podrá ordenar la práctica de otro, razonando los motivos por los cuales considera que el avalúo no corresponde al valor real del bien. Hoy en día, los valuadores, especialmente de los inmuebles, son valuadores que tienen una certificación, una especialidad, una cédula profesional
para llevar a cabo esta actividad y no está tan fácil que se arriesguen a este tipo de cosas. A lo mejor en otra clase de bienes sí, pero en caso de los bienes inmuebles hay valores establecidos por las tesorerías, hay valores comerciales reconocidos. No está tan sencillo andar jugando con estos temas, sin embargo, como la experiencia de algunas operaciones no muy dignas, da ahora la herramienta al juzgador para que si frente a sus narices está tratando de hacer una simulación o en un perjuicio en contra de alguien, lo pueda corregir. Dice que cuando se trata de bienes inmuebles, fíjense, ahora sí se tomará como avalúo el perito valuador legalmente autorizado. Como les decía, no es cualquiera, que será designado no por las partes, sino por el juez, igual que antes, y en su caso procederá conforme a la anterior disposición que ya establecimos. Cuando se trata de una empresa o establecimiento, como lo vimos, que es lo que se trata es de mantener el funcionamiento de esta empresa, ¿sí? Se efectuará avalúo que se solicitará por el tribunal al Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, lo que era el BANSEFI. Fíjense, ya desde aquí en la reforma de 1 de mayo de 2019, ya sabían que le iban a cambiar el nombre a BANSEFI y le ponen u homólogo o alguna otra institución oficial. Ya saben ustedes que desde el 19 de julio salió publicado en el Diario Oficial la Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, en el que se le cambió de nombre a BANSEFI a Banco del Bienestar. Ya saben cómo les gustan estos nombres mamucos en la administración actual, ¿no? Que nos dan ganas de pensar que en lugar del Banco del Bienestar es Banco del Malestar, ¿no? En todo caso, cuando se trate de inmuebles, el embargante, fíjense, esto está muy interesante, deberá obtener y exhibir en juicio el certificado de gravámenes expedido por el Registro Público de la Propiedad de los 10 años anteriores a la fecha en que se ordenó el remate. Si en autos ya habrá otro certificado, solamente se va a pedir por el periodo o periodos que no abarca, o sea, su actualización, ¿sí? En el caso de empresa o establecimiento, si se integra por inmuebles, también dispone, fíjense qué curioso, se recabará, no dice por quién, el certificado de gravámenes a que se refiere el artículo 968, inciso B, numeral 2, romano. Aquí, en este caso, esta disposición sí establece con mucha claridad, 968, que el que tiene la carga de este certificado de gravámenes es el accionante, es el actor. Respecto a la publicidad del remate y cita de los acreedores, la publicidad del remate se hace de dos maneras diferentes. Si se trata de bienes muebles o de empresas, el remate se debe de anunciar en el boletín laboral o en los estrados del tribunal, y en su caso en el Palacio Municipal o oficina de gobierno que designe el tribunal, el cual puede utilizar algún otro medio de publicidad. Cuando se trata de bienes muebles o de empresas. Si se trata de inmuebles, el proveído que ordene el remate se publicará por una sola vez con una anticipación de 10 días a la fecha del remate, en el boletín y en los estados del tribunal. Además, de manera potestativa, se utilizará algún otro medio de publicidad, ¿sí? Normalmente son los diarios de mayor... y en su caso se fijará una sola vez en la tesorería de cada entidad federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados los bienes convocando postores. Esto de una sola vez es muy importante porque no en cada publicidad de los remates posteriores se tiene que publicar en los diarios de mayor circulación, que de por sí son muy caros. Dice también que tratándose de inmuebles, sí aparecen en acreedores en estas constancias o certificaciones de no adeudos que se expiden. Si se encuentran acreedores, se les debe citar personalmente y con la anticipación de 10 días a los que aparezcan en el certificado de gravámenes, así como al poseedor del bien inmueble a efecto de que hagan valer sus derechos. O sea, si tengo a un poseedor del inmueble, también es sujeto de garantía de audiencia. Con estas medidas, lo que se intenta es dar firmeza a los remates, evitando, dentro de lo posible, las tercerías y cualquier impugnación a través del medio extraordinario de amparo, el juicio extraordinario de amparo, de estos actos. ¿Cuál es la postura legal? La postura legal es la que cubre las 2/3 partes del avalúo, 2/3 partes. Abusados, aquí hay que dividir entre 3 y multiplicar por 2. Luego en las aritméticas los abogados no son muy duchos
Es muy sencillo, entre 3 por 2. ¿Sí? La postura de la persona que concurra deberá presentar por escrito su postura y exhibir un billete de depósito antes de Bansefi, ahora del Banco de Bienestar, por el importe de 10% de su puja, no del avalúo, no de las 2/3 partes, sino el 10% de su puja. El propio acreedor puede concurrir como postura de la moneda presentando por escrito su postura sin que tenga que exhibir ese 10% ni tampoco exhibir el resto de su postura cuando se resulta ganador en el remate. Los trámites de remate tienen unas reglas fundamentales que están establecidas en el artículo 971 y hay que señalar el día hora en que se llevará a cabo en el local del tribunal. Se establece que quien va a llevar a cabo el remate es el juez, quien lo declarará abierto. El juez debe conceder un término de espera para que no podrá ser mayor de media hora para recibir posturas. Transcurrido no se admitirán nuevos postores, salvo que sea el actor o el propio embargado. El juez calificará la postura si concederá 15 minutos entre puja y puja, que es muy interesante porque en algunas tablas viejas lo que hacían algunos presidentes de juntas es dar el uso de la palabra a la parte que era su consentida. Se agotaba el tiempo y decía, ya doy por cerrado porque se agotó el tiempo y nadie lo pidió. Fíjense, hay que estar alerta con esas triquiñuelas. Dicen que el actor podrá concurrir a la moneda como su postor presentando por escrito sus posturas sin necesidad de cumplir con los requisitos de otros pujantes o solicitantes de que se les rematen los bienes. Fíjense, el juez declarará fincado el remate a favor del mejor postor. El que ofrezca más, ese gana. Cualquier cuestión que pueda presentarse, igual que en el embargo, el tribunal resolverá de inmediato. La diligencia remate no puede suspenderse, como tampoco la del embargo. En caso de que no se presenten postores, el actor puede pedir que los bienes por el precio de la postura legal se le adjudiquen o solicitar la celebración de nuevas almonedas con la deducción de un 20% para cada una de las almonedas subsecuentes. ¿20% de cuál? Pues de la postura legal, ¿no? Que se celebrarán dentro de los 30 días siguientes de la fecha anterior, o sea, con un mes de diferencia. El adjudicatario, al que se le adjudicó el bien en remata, debe entre los 10 días siguientes, exhibir el importe total, el otro 90% de su postura. Ha percibido que si no lo hace, la cantidad que exhibió quedará en favor del actor y el tribunal señalará nueva fecha para la celebración de la moneda. Es curioso porque este 10% es adicional de lo que ya consiguió el actor en la condena. Y es una sanción al que llegue a jugar con estos temas de las posturas para estorbar el remate. Solo al quedar exhibido el importe total del precio, el tribunal declarará fincado el remate. Cuando hablamos de fincado, pues estamos hablando de fincas, ¿no? Es curioso, esta expresión que Néstor de Buen, el doctor de Buen, califica de rara, significa que se entenderá por definitiva la adquisición del inmueble a favor del adjudicatario. A partir de ese momento, el tribunal cubrirá de inmediato al trabajador y a los demás acreedores, si es que existen otros, por el orden de preferencia que les corresponde. El valor de sus créditos, obviamente, sí alcanza el precio obtenido. Si hubiera remanente, se entregará al demandado. Nosotros nos tocó participar hace muchos años en el remate de un avión de la línea Zaro que sí alcanzó para pagar a todos los acreedores en una parte proporcional. Hay que pensar que tratándose de bienes inmuebles, nuestra ley del trabajo, como dice el doctor de Buen, es optimista porque pretende que el deudor le entregue al tribunal toda la documentación relacionada con el inmueble rematado. Ya saben, ¿no? Escrituras, pagos de agua, pagos de predial, etcétera. ¿Qué es lo que hacen en la práctica? Pues, por supuesto que no entregan nada, ¿no? La adjudicación, cuando es al trabajador, fíjense qué interesante, por eso es que hay fenómenos de simulaciones, debe ser libre de todo gravamen, de impuestos, de derechos fiscales, y la escritura deberá firmarla el anterior propietario dentro de los 5 días siguientes a la notificación que le haga el notario público respectivo. Si no lo hace, el juez firmará en su rebeldía. Una vez firmada la escritura, es cuando se ordena
poner al adquirente en posesión del inmueble. Es curioso porque no están previstas ninguna medida cautelar para mantener en buen estado el inmueble. En la práctica no regulada por la Ley Federal del Trabajo, cuando se trata de documentación de bienes muebles, no, en realidad, cuando no se tenían alcance los documentos comprobatorios de su propiedad, facturas, contratos de compraventa, constancia de fabricación y otras cosas, lo que procedía es que el tribunal expida copia certificada del acta de remate y de su aprobación y del acto en el que se finque en beneficio de la adjudicatoria, donde aparezca la lista de los muebles, de manera que esa copia certificada o esas copias certificadas funcionaban con facturas como comprobación de la propiedad. Pues esto es básicamente todo lo que les tengo que comentar el día de hoy y pues básicamente agradecerles muchísimo la amabilidad de escucharme todo este tiempo. No estuvo eh, eh, no fue poco tiempo y quedo a sus amables comentarios como siempre. Les dejo ahí mi correo electrónico y la forma de contactarme. Y desde luego les haré llegar las exposiciones revisadas y corregidas en algunos de sus puntos. Y con estos cuadros sinópticos que amablemente nos obsequia el queridísimo doctor Porfirio Márquez Guerrero en su Ley Federal del Trabajo. Sin más, pues me despido de ustedes y siempre a su atenta consideración y les deseo la mayor de las fortunas a todos aquellos que aprobaron sus pruebas en este proceso. Muchas felicidades y gracias.